Creo que a veces es también una manera de poder irle dando seguimiento a la información que está presentando el video. Hay algunos errores en las traducciones, pero creo que les va a facilitar, junto con el sonido y con los subtítulos, el poder visualizar el ensayo. ¿Ok? Entonces, esos son los dos, digamos, son las dos dimensiones importantes que tenemos que considerar en un ensayo de tensión, que es la longitud calibrada y el diámetro. Esa longitud calibrada es precisamente que es la extensión, es la longitud que mide el extensómetro. Entonces, el extensómetro generalmente tiene esta longitud calibrada y el resto de la probeta ya no es tan importante. ¿Por qué no es importante? Porque al final de cuentas, la, lo que le pasa a cualquier sección dentro de la probeta es lo mismo que pasa en cualquier sección en otro extremo de la probeta. La resistencia que tiene el material en el centro de la probeta es la misma que tiene en cualquier punto. ¿Sí están de acuerdo conmigo en eso? Sí, profe, ¿podría grabar la clase, por favor? Ah, sí, claro, perdón. Déjenme, ahorita la pongo. Ya está. Bueno, muy bien. Aquí tenemos ya algunas probetas que ya fueron ensayadas. Esta es la probeta completa, la probeta normal. Algo interesante aquí es que, si ustedes ven, la probeta tiene, digamos, dos secciones, o tres, vamos a llamar tres. Una sección que tiene una curvatura, que es la unión entre la parte recta o la parte calibrada y la sección de sujeción. En esta parte es donde vamos a sujetar la probeta con las mordazas, ¿sí? Aquí es donde la vamos a agarrar. Obviamente lo que queremos es que el ensayo se lleve en la parte del centro de la probeta. Por eso es que la zona de sujeción son siempre más gruesas que la zona calibrada, de tal manera que el material, al tener menos cantidad de metálica o menos cantidad de masa en la zona calibrada, pues es donde se va a llevar a cabo la deformación. Esta zona de las mordazas no se va a deformar. Y esta unión, esta curvatura, en este caso, pues nos facilita el cambio de secciones, ya que si estuviera completamente plana, lo que tendríamos aquí, en lugar de una distribución de esfuerzos en la zona cilíndrica, estaríamos teniendo una concentración de esfuerzos en la zona de contacto. Sí, es decir, si yo, déjenme ver acá, si yo en esta zona, okay, si yo en esta zona, en lugar de tener este radio, estuviera así, la voy a amplificar. Una unión sin radio, lo que pasaría es que aquí se estarían concentrando los esfuerzos y la probeta fracturaría en esta zona. Cuando yo le hago el radio, los esfuerzos se distribuyen en toda la curvatura y al final de cuentas, la sección más delgada es la que se va a deformar. ¿Ok? Muy bien, bueno, entonces aquí ya tengo la probeta, aquí está su sección redondeada de unión entre la zona de mordaza y la zona calibrada. Aquí ya tengo varias probetas ensayadas, ¿sí? ¿Qué veo con respecto a la fractura? ¿Me podrá decir algo de cómo se comportó el material? ¿Ustedes ven la fractura? Sí, profe, ¿Me sí nos puede? puede decir cómo se comportó el material, porque si nosotros vemos que hay como una especie de cuellito y después está la fractura, quiere decir que nuestro material es dúctil. Y si nada más tenemos una fractura así que no tiene cuello, pues nuestro material es poco dúctil. Respecto a eso, yo tengo una duda, profesor. Muy bien, entonces, lo de esa, perdón. Le decía que yo tenía una duda respecto a eso, pero si quiere ahorita le digo. Ah, bueno, entonces nada más voy a reafirmar lo que usted ya bien nos dijo.
Aquí lo vemos el caso de la probeta, ¿no? Aquí vemos tres probetas. En base a lo que nos dijo su compañero, ¿cuál es la probeta más dúctil? La de la derecha. Muy La bien, última esta de la sería la derecha. probeta. Muy bien, esta es la probeta dúctil. ¿Por qué? Porque le estoy viendo que en la zona de la fractura hay una mayor deformación. La veo porque acá es recto y en la zona de la fractura se ve como un cono. La otra, digamos que está intermedia. Hay una fractura, pero no tan plana. No se ve muy plana la fractura, ¿sí? Y sí se ve un poquito de deformación en esta parte. Mientras que la otra, pues prácticamente se ve plana. Entonces eso quiere decir que el material fue frágil, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, la probeta de, de ensayo, pues tiene 9 milímetros de diámetro. Y las probetas que están fracturadas son hierro gris, una aleación de aluminio y un acero 10-20 laminado en caliente. Entonces, el hierro gris es frágil, ya lo vimos, no sé si se acuerdan en la tablita. Voy a removerme rápido. Este es el hierro gris. Entonces, el hierro gris está en la parte de arriba como frágil. Luego, el aluminio está intermedio. Y luego el hierro, pues que es el acero, está en la parte de abajo. Es decir, el más frágil es el hierro gris, intermedio el aluminio y más dúctil el hierro. Y si eso lo vemos en la probeta de ensayo, eso nos muestra. Este es el hierro gris, este es el aluminio y este es el acero. ¿Ok? Muy bien. Bueno, no sé si iba a preguntar algo. Sí, profe, yo le quería preguntar, ¿cómo podemos determinar, o más bien, por qué se forma el cuello específicamente en un cierto punto de la probeta? O sea, no, porque creo que el ensayo que estábamos viendo ayer no fue el cuello justo a la mitad, donde se Sí, formó en... sí, lo que pasa es que la probeta va a fallar por la zona más débil. Entonces, realmente pues hay algunos defectos que puede tener la superficie de la probeta. Hay, digamos, algunos defectos que puede tener internos el material, como pequeños poros, puede tener inclusiones no metálicas, es decir, una parte de un material que no es acero. Ah, eh, pues realmente eso podría ser una causa, que pudiera haber algún defecto que es pequeño ahí. La otra es que finalmente también acuérdense que los materiales no son perfectos, entonces en la parte interna puede haber sitios donde se pueda deslizar y deformar más fácilmente la estructura o donde los planos atómicos puedan deslizarse más fácilmente y es ahí donde empieza. En realidad es algo estadístico, es algo, como dijéramos, es algo aleatorio, ¿no? Eso es lo que buscamos, que sea aleatorio. Entre más aleatorio sea la zona donde se forma el cuello, más, más, más isotrópico es el material. Pero sí hay puntos del material donde, donde pudiera generarse o pudiera concentrarse la fuerza y ahí es ahí donde empiezan a acumularse y a concentrarse el esfuerzo y por lo tanto empieza la deformación en mayor cantidad. Ajá. Pero es por pequeños defectos a veces. Ok, gracias, profe. Ujú. Muy bien, Profe, bueno, sí, entonces se podría decir que las pruebas lo que estamos checando son como las deformaciones de los planos de los materiales. sí, estamos probando qué tanta fuerza necesitamos para llevar a cabo el deslizamiento de los planos atómicos. Ah, ok. Realmente es ahí la resistencia, acuérdense. Ajá. Entonces, yo voy a medir qué fuerza necesito para deslizar los planos atómicos. Ah, Y ok, profe. obviamente, pues dependiendo del área que ya tenga la probeta, dependiendo del diámetro, pues va a ser mayor la fuerza o menor la fuerza.
Por eso es que siempre no voy a determinar la resistencia en base a la fuerza. No la determino en base a la fuerza, sino en base a ¿qué? Al esfuerzo. al esfuerzo. Ujú. Entonces, Y la por fuerza eso es una comentaba cosa. que es estadístico, por lo mismo de que no es algo seguro, por así decirlo. Sí, sí, sí. De hecho, eso es lo que esperaríamos, que fuera más bien aleatorio, ¿no? Ujú. Aleatorio y que apareciera en cualquier lugar. Eso es lo que esperamos. Porque si aparece siempre en un mismo lugar, eso quiere decir que, uno, el que hizo la probeta no la hizo correctamente. Dos, la herramienta con que la fabricó tenía algún problema. Tres, el material tenía un problema en esa zona. ¿Sí? Ah, Entonces, no debería de aparecer siempre en el mismo lugar. O en alguna manera también no pusimos la probeta bien alineada en la máquina de ensayos, o le sucedió algo a la probeta, etcétera. Pero si sucediera que hago 3 probetas y fractura en la misma zona, pues sí, algo anda raro. ¿Ok? ok. Gracias, Bueno, profe. entonces sí, ustedes me dijeron la clase pasada que este es el resultado que me da el hacer un ensayo de tensión. Me va a dar la fuerza que necesito para estirar ese material, y también voy a tener un instrumento que es acuérdense, me lo da la celda de carga. La celda de carga, y esto me le da el extensómetro. Entonces, eh, tengo esas dos medidas, y si yo las pongo en un gráfico XY, donde en el gráfico, en el eje Y pongo la fuerza y en el eje X pongo el alargamiento, me va a salir una curva como la que estoy viendo aquí. Entonces, tengo una parte que es lineal, ya la vimos ahí en el video, y después empieza, si no tengo extensión a la sedencia, como es este caso, aquí no tengo extensión a la sedencia, sino que termina la parte lineal y empieza el endurecimiento del material y llego al punto máximo. ¿Se acuerdan qué pasaba en el punto máximo? Se forma el cuello. El cuello, ¿no? Exactamente, se forma el cuello. Entonces, como el área que está, al formarse el cuello, el área en la que estoy aplicando la fuerza es más pequeña, pues empieza a disminuir la fuerza que necesito. Empieza a disminuir y hasta la fractura. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me va a dar la máquina de ensayos de tensión. Me va a dar una zona lineal, una zona de endurecimiento hasta un punto máximo, y después una zona de formación del cuello, que es esta hasta aquí, hasta la fractura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le está pasando al material? Pues lo que le está pasando es que se está deformando uniformemente hasta donde tengo el cuello. ¿Qué quiere decir uniformemente? Quiere decir que la probeta se deforma en la totalidad, desde donde termina la circunferencia o el radio que une la zona de la mordaza con la zona calibrada, hasta el otro extremo. Entonces, todo se deforma igual, pero al llegar a la formación del cuello, ya la deformación en las zonas fuera del cuello ya no ocurre, sino que se estanca ahí. Y lo que empieza a ocurrir es que toda la deformación se está llevando a cabo en la zona del cuello. Por eso es que dice que de aquí hacia acá, del cuello hacia la fractura, ya la deformación no es uniforme. ¿Por qué no es uniforme? Porque está ocurriendo únicamente en la zona del cuello. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a un material, pero si yo cambiara la probeta, esta curva cambiaría. Por ejemplo, si yo tengo la probeta inicial de 1 centímetro de diámetro y después cambio a otra probeta del mismo material de 2 centímetros de diámetro, esta curva va a ser distinta. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más fuerza y para poder hacer el alargamiento. Entonces ya no sería equivalente a la que yo hice primero. En cambio, si yo en lugar de graficar la fuerza, grafico el esfuerzo contra la deformación, pues lo que voy a ver es que no importa cuáles sean las medidas de la probeta, siempre me va a dar la misma curva. Siempre me va a dar la misma curva. Por eso es
que yo debo de utilizar el esfuerzo en lugar de la fuerza y debo utilizar la deformación en lugar de el alargamiento. Bueno, aquí debo de ver tres cosas importantes, que es la información que me va a dar la curva esfuerzo-deformación y el ensayo de tensión. Primero, me va a decir cuál es el módulo de Young. ¿Cómo puedo obtener el módulo de Young? El módulo de Young es la pendiente que tengo en la zona lineal. ¿Por qué creen que es la pendiente que tengo en la zona lineal? Porque es aquí donde se cumple la ley de Hooke. ¿Se acuerdan cuál es la ley de Hooke? El esfuerzo es igual a la deformación por el módulo de Young. Entonces, esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente. De tal manera que cuando ustedes despejan el módulo de Young, va a ser igual al esfuerzo entre la deformación. Y eso equivale a la pendiente. Esta ecuación de la ley de Hooke en realidad es una de Y es igual a mx más b, donde b es la ordenada al origen. ¿Cuánto vale la ordenada al origen en este caso? 0. 0, muy bien. Entonces, X, ¿qué cosa es? X es la deformación. ¿Y Y qué cosa es? El esfuerzo. Por lo tanto, M es la pendiente. Y comparándolo con esta ecuación, la pendiente sería el módulo de Young. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tengo el módulo de Young. De aquí de la curva puedo obtenerlo. Puedo obtener el límite elástico, que sería donde deja de ser lineal. Límite elástico. Conozco el esfuerzo de excedencia. ¿Se acuerdan que les dije cómo era el esfuerzo de excedencia? Que lo íbamos a obtener cuando teníamos 0.2% de deformación o cuando tenemos 0.002 de deformación o una E igual a 0.002. Es equivalente, es lo mismo. Acuérdense que un porcentaje lo obtenemos multiplicando la cantidad por 100. Si yo multiplico la deformación por 100, me da 0.2 y de ahí viene el 0.02% de deformación. Y a ese esfuerzo le voy a llamar esfuerzo de excedencia y en muchas ocasiones lo ponemos como SY o en otras ocasiones lo ponen como S0.2% o a veces siempre lo ponen como S0. ¿Ok? Ese sería el esfuerzo de excedencia. ¿Qué es lo que veo? ¿Es igual el límite elástico al esfuerzo de excedencia? No. No, no es. El límite elástico es donde deja de ser lineal la curva, mientras que el esfuerzo de excedencia es un valor que yo obtengo de acuerdo a una norma o a un procedimiento. Ese procedimiento me dice que yo debo de marcar una deformación de 0.002 o 0.2%, que sea aquí, y después trazar una línea paralela a la zona lineal. Trazo la línea paralela a la zona lineal y donde toque a la curva, esfuerzo de formación, ese es el que yo voy a reportar como esfuerzo de excedencia. Tengo otro valor importante que yo reporto también, que es el esfuerzo máximo. ¿A qué se refiere el esfuerzo máximo? Es el esfuerzo mayor que tengo en una curva. Muchas veces también se le conoce como UTS, que viene del inglés esfuerzo último de tensión. O a veces lo ponemos como SU, ¿sí? O sería también Smax. ¿Por qué Smax? Es el esfuerzo máximo que yo tengo en la curva. Y también obtengo el esfuerzo de la fractura, Sfrac. ¿Sí? Entonces, todos esos datos son los que yo puedo obtener con respecto a la resistencia del material. Ahora, ¿qué puedo obtener con respecto a la ductilidad? Pues con respecto a la ductilidad voy a tener este valor, que es el alargamiento. Alargamiento a la fractura. Es decir, voy a encontrarlo como, y si tengo esto en por ciento,
por ciento de alargamiento va a ser igual a la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial por 100. Entonces, entre mayor sea ese por ciento de alargamiento, es decir, entre mayor sea la deformación que tengo desde el inicio del ensayo desde el inicio del ensayo hasta el fin del ensayo, entre mayor sea esta distancia, el material será más dúctil o más frágil. ¿Qué será? Más dúctil. Más Muy bien, dúctil. sería más dúctil. Entonces, entre mayor sea el valor de alargamiento, más dúctil va a ser el material. Muy bien. Bueno, aquí están marcados ya también en inglés los valores que acabamos de decir. Pues para que ustedes también cuando tengan alguna lectura de alguna norma que generalmente está en inglés, pues sepan de qué les está hablando, ¿sí? Aquí les habla, por ejemplo, de este punto, que es el punto A. ¿Qué cosa es? El límite elástico, ¿sí? O el límite de proporcionalidad. ¿Por qué le dicen límite de proporcionalidad? Porque es donde se cumple la ley de Hooke. Ley de Hooke. S es igual a E por E. ¿Ok? Ahí es donde se cumple la ley de Hooke. Luego tenemos el punto B. ¿Qué es el punto B? El punto de excedencia. Muy bien. El esfuerzo de excedencia. ¿Cuánto tiene este valor que estoy marcando aquí? 0.2%. Muy bien. Oiga, 0.2. profe, ¿por qué es tan importante ese valor? ¿Qué es lo que nos dice? Porque, por ejemplo, en clases anteriores nos había dicho que es cuando ya hay una deformación plástica y en este caso, pues nos dice usted que es del 0.2%. Pero, o sea, en sí, ¿qué representa o por qué es tan importante marcarlo? Bueno, ese valor es importante marcarlo porque puede suceder que tengamos esta situación. Me voy a adelantar un poquito. Que tengamos esta situación. Por ejemplo, esta. Aquí, pues yo puedo decir dónde termina la parte elástica. Podría decir que es en B, ¿no? ¿Sí? Y eso sería para mí el límite elástico. Si yo en lugar de reportar el esfuerzo de excedencia, yo reportaría el límite elástico, pues no sé, sería B o sería este de aquí, o sería un poco arriba. Tal vez no sea tan difícil poder determinarlo. Aquí también tengo dos. Tengo este y tengo pues uno más abajo. Entonces, ¿cuál es el que debo de reportar? Acá también, por ejemplo, aquí, si ustedes ven la curva es prácticamente, digamos, el comportamiento es prácticamente. Entonces, ¿dónde pongo el límite elástico? Aquí, un poquito más arriba, un poquito más abajo. Pues como que se hace complicado poder definir. Por eso es que se decidió mejor utilizar el esfuerzo de excedencia. ¿Por qué? Porque siempre va a estar fijo el punto 002 o el punto 2%. Es ahí la importancia del límite de excedencia. Para no, quiero decir, el límite de excedencia nos va a decir en qué momento el material ya deja de ser elástico. ¿Sí se entendió esa parte? Y por Sí, eso profe, muchas gracias. lo pide la norma. La norma lo pide que reportemos, en lugar del límite elástico, reportemos el esfuerzo de excedencia, porque esto sí lo podemos medir bien. El punto 2% sí lo podemos medir bien. Eso está bien claro aquí en el gráfico. Y más o menos, pues trazar una línea paralela a la zona lineal y ya donde toque, pues ahí nos daría. De hecho, hay dos maneras de medirlo. Una es utilizando el punto 2% y otra es utilizando el punto 5%. ¿Qué diferencia veo entre estos dos? Que uno es con una línea paralela a la zona lineal y aquí es el punto 2%. Mientras que el otro, en lugar de ser una línea paralela, es una línea vertical. Y aquí tendría el 0.5%.
2%. Pueden reportar ambos, ¿eh? O pueden reportar uno de los dos, siempre y cuando den el valor, digan de qué se trata. Por eso es relevante poner esfuerzo de excedencia al 0.2% o esfuerzo de excedencia al 0.5%, porque se mide de dos maneras distintas de acuerdo a la norma. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Bueno, muy bien. El otro punto que tenemos acá es el punto E, que es el esfuerzo máximo. ¿Sí? Perdón, el F, que es el esfuerzo máximo. El punto E, que es hasta donde tenemos la formación, hasta de aquí para acá, pues no hay cuello. De aquí para acá se formó el cuello. Y el punto G, que es la deformación total o el alargamiento total que tiene el material. Bueno, esa es la curva esfuerzo de formación en términos generales. ¿Alguna duda? Porque es muy importante. Digamos que podemos decir que es la prueba reina de las propiedades de los materiales. Entonces tenemos que tenerla bien clara, tenemos que saber cómo sacar la información, etcétera. ¿Dudas? ¿No? ¿El E qué dijo que era, profe? ¿Eh? El E es el El E. alargamiento uniforme. Es hasta donde se forma el cuello. Acuérdense, el alargamiento uniforme es hasta donde se forma el cuello. Que es Es donde precisamente, marca el antes y el después. exacto. El antes es deformación uniforme y el después del cuello es deformación localizada. ¿Qué quiere decir localizada? Que va a estar deformándose únicamente la zona del cuello. Muy bien. Y aquí tenemos una curva. Y vamos a ver cómo podemos sacar el módulo de Young. El módulo de Young es la pendiente de la zona lineal. Entonces, por ejemplo, vamos a usar la ecuación de la pendiente. ¿Se acuerdan cuál es la pendiente? ¿No es cierto? A ver, ¿alguien se acuerda de la ecuación de la pendiente? SM es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Exactamente, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Si yo considero a y1 igual a 0 y x1 igual a 0, ¿por qué? Porque es este punto. Entonces me quedaría lo que tienen acá arriba, que sería y2 entre x2. Esto de aquí. ¿Cuánto vale y2? Aquí lo están marcando que tiene un valor de 300 megapascales. ¿Cuánto vale x2? Aquí tiene el valor de 0.015. Entonces, esta relación me va a dar el módulo de Young. Megapascales sobre adimensional me da megapascales. Y estamos viendo que es de 2.2 por 10 a la 5 megapascales. ¿Ok? Que equivaldría a ¿cuántos gigapascales? A ver. ¿Cuántos gigapascales? Son 200. Exacto. 200 gigapascales. Muy bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno, entonces ya ustedes podrían sacar el módulo de Young si yo les doy una curva esfuerzo de formación. ¿Sí? De hecho, si les doy una curva de esfuerzo de formación, ustedes tienen que reportarme el esfuerzo de la fractura, el esfuerzo máximo, el esfuerzo de excedencia, el límite elástico, el módulo de Young y el alargamiento. Eso es lo que ustedes van a reportar de un ensayo de tensión siempre. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer en la práctica, pero vamos a hacer unos ejercicios nosotros también aquí. Vamos a avanzar para que nos dé oportunidad. Bueno, ¿qué información debo de considerar en el ensayo de tensión? Bueno, pues es que voy a obtener la resistencia. La resistencia, ¿cómo la voy a obtener? En base al
esfuerzo. ¿Cuál es ese esfuerzo? Pues es la relación entre la fuerza y el área. Ya lo vimos. Voy a obtener también la deformación. ¿Cómo voy a obtener la deformación? Pues es el alargamiento o el cambio de dimensiones por unidad de longitud. ¿Cómo lo obtengo ese? Pues delta L sobre L0. ¿Y cómo obtengo el esfuerzo? Fuerza sobre área. Luego tengo la deformación elástica. Es aquella que tengo en la zona lineal, la que voy a poder recuperar si quito la fuerza. Entonces, ¿cómo, de dónde a dónde es la deformación elástica? Desde 0 hasta el límite elástico. El módulo de Young es la pendiente de la curva de la zona elástica. La deformación plástica, pues es la deformación permanente, es desde el límite elástico hasta la fractura. El módulo de elasticidad, bueno, pero en este caso no lo podemos determinar en un ensayo de tensión, lo podemos determinar en un ensayo de compresión. ¿No es cierto? Ensayo ¿de qué? De torsión. ¿De tensión? Torsión. Oh, ok. De torsión, porque es corte. Acuérdense, corte, la deformación cortante es aquella que vamos a lograr cuando le aplicamos una fuerza en torsión. Y la velocidad de deformación es la rapidez con la que se está llevando a cabo la deformación de un material. Y generalmente la representamos como la deformación con un puntito en la parte de arriba. Esta es para la deformación ingenieril. Y para la deformación real la vamos a poner con una épsilon con un puntito arriba. Es decir, ¿qué tanto se deforma en función del tiempo? ¿Qué unidades tiene la velocidad de deformación? Tiene unidad de segundo a la -1. Por si ven ahí esas unidades, no se espanten. ¿Por qué puede ser? Disculpe, ¿Por qué es profe, segundo a la -1? Ajá, dígame. un favor, ¿me podría repetir para qué sirve esa E con el puntito arriba? Porque no lo puedo escuchar bien. Es la velocidad de deformación. Es la Ok, rapidez con que yo llevo a cabo la deformación. Por ejemplo, yo ok, puedo aplastar una moneda, o vamos a pensar en una plastilina. Puedo aplastar una plastilina lentamente, es decir, la voy haciendo con la mano lentamente, con el dedo. Pero también puedo hacerlo, ¿qué tal si le pongo una moneda arriba a la plastilina y le doy un golpe con un martillo? Entonces estoy aplastándola muy rápidamente. Entonces eso quiere decir que estoy modificando la velocidad de la deformación. Una es muy lento, que es la de mi dedo, y otra es muy rápida, que es con un martillazo. ¿Sí? Bueno, esos son los ok, conceptos. ok, gracias. Sí, muy bien. Entonces, el material, pues mientras yo le siga aplicando la fuerza, va a seguir deformándose hasta que llegue a la fractura. ¿Sí? No sé qué hora tengan para no pasar. Ah, todavía tenemos un poquito de tiempo. Va a seguir deformándose hasta la fractura. De hecho, esto que tenemos aquí es nuestra probeta original o la zona calibrada. Tiene un diámetro inicial y una longitud calibrada. Cuando le hago la tensión, ¿qué es lo que empieza a suceder? Se empieza a incrementar la longitud de la probeta. Es decir, voy a tener un incremento de longitud de dicha probeta. De tal manera que si yo quiero calcular la deformación, va a ser el incremento de longitud entre la longitud inicial. Si quiero calcular la deformación, perdón. Si quiero calcular la deformación, sería el delta de longitud entre la longitud inicial. Si sigo deformando, que es el punto C, voy a tener que la frontera, en este caso, esta línea verde que ven aquí, corresponde a cómo es la superficie cilíndrica de la probeta. Aquí veo que la superficie cilíndrica de la probeta es plana completamente.
Antes de la formación del cuello, la superficie de la probeta también va a ser plana. Cuando ya se forma el cuello, ya la superficie de la probeta no es plana, sino que tiene un contorno como el que vemos en rojo. ¿Sí? En ese caso, toda la fuerza se va a concentrar en esta zona de rojo o en esta zona del cuello, ya lo habíamos dicho, y entonces vamos a tener una deformación localizada. Uno, sin deformar. Dos, después de la deformación uniforme, es decir, antes de que se forme el cuello. Y tres, durante la formación del cuello. Y esta es la forma de la superficie de la probeta en cada uno de de las distintas etapas. Bueno, muy bien. Ahora, voy a evaluar también la ductilidad. Decíamos, ya vimos en la curva cómo puedo obtener la resistencia. Ahora voy a evaluar la ductilidad. ¿Cómo la puedo evaluar? Por medio de dos parámetros o de dos variables que tengo disponibles para esto. Una es el porciento de alargamiento y otra es el porciento de reducción de área. Aquí lo dejé en inglés también para que ustedes vean cómo se denominan las normas. Entonces, uno es la elongation y el otro es el area reduction. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a calcular el alargamiento? El alargamiento lo voy a calcular ya una vez rota la probeta, ya una vez fracturada. Lo que voy a hacer es unir las dos porciones, las voy a juntar. ¿Se acuerdan? En el video juntaron las dos porciones y midieron la distancia entre las marcas. ¿Sí? Entonces, inicialmente se ponen dos marquitas que corresponden a la longitud calibrada y después cuando termine el ensayo se vuelve a medir la distancia que hay entre las dos marcas uniendo los dos extremos fracturados. Y con eso tengo la longitud final. También mido el área inicial que de la probeta y después de haber unido la probeta fracturada, voy a medir el área final en la zona de diámetro más pequeño también. Y es ahí donde lo pongo. Entonces, con eso tengo yo oportunidad de medir estos dos factores o estos dos valores que me van a decir la ductilidad del material. Entonces, el alargamiento va a ser la longitud final menos la longitud inicial entre la longitud inicial por 100 y la reducción de área va a ser el área inicial menos el área final entre el área inicial por 100. Y con esos dos valores yo voy a poder decir si el material es dúctil o no. ¿Cómo voy a decir si es dúctil o no? Pues puedo medirlo de acuerdo a estos valores que tengo aquí. Si el material es dúctil, debe tener un porciento de alargamiento mayor al 8%. Si el material es frágil, su alargamiento no supera el 5%. ¿Ok? Y generalmente, pues solo los materiales dúctiles muestran la formación de un cuello, o a veces algunos polímeros o algunos plásticos. ¿Y cómo vería yo las curvas de los materiales dúctiles y frágiles? Pues los vería de esta manera. ¿Cuál sería el más dúctil de estos que tengo aquí? El material C. ¿Cuál le seguiría en ductilidad? El material D. ¿Por qué? Porque estoy viendo que su deformación es mayor en el C que en el D. Y el C y el D es mayor que el B y el A. Tanto que los materiales frágiles prácticamente no presentan ninguna zona de deformación. Si ustedes ven aquí, el material B fractura a una deformación muy pequeña. Y el material A ni deformación tiene, fractura al momento de empezar la deformación plástica, es decir, en el límite elástico. Entonces, el material A es el más frágil y el material C es el más dúctil. ¿Preguntas aquí? Profe, ¿esos porcentajes siempre van a ser para cualquier material? Digamos que son parámetros que podemos usar, pero no son absolutos. ¿Ok? Pero si usted Ok, tiene un gracias. material que le da un poquito arriba del 8% y otra manera de confirmarlo, ¿qué sería? ¿Con qué otra manera podría confirmar que el material sí es dúctil? Viendo la probeta. Viendo la fractura. Muy bien, viendo la probeta fracturada.
Entonces, si yo veo la probeta fracturada y de acuerdo a la figura que vimos anteriormente, podría decir, pues el material sí se comportó de manera dúctil. O el material sí se comporta de manera frágil. Entonces tengo ya dos maneras de decir que el material pues es dúctil o es frágil. ¿Está bien? Muy bien. Ya ahí están las fracturas. El de la izquierda tiene una mayor deformación, es decir, el diámetro final es más pequeño que el inicial. Y en la de la derecha, el diámetro final prácticamente es el mismo diámetro que tengo al inicio. Si ustedes ven, no se ve ninguna zona, no se ve nada aquí que tuviera disminución del diámetro. Acá sí, aquí lo vemos, es más pequeño que este. Aquí lo vemos prácticamente igual que el resto de la probeta. Aparte, acá tengo una zona de una fractura, digamos, fibrosa, no la veo tan plana. Acá se ve muy plana las caras o las caras de la fractura. Aquí la veo como una copita y aquí se ve como un cono. De hecho, así se le llama. A este tipo de fractura de un material dúctil se le llama fractura de copa y cono. ¿Sí? Entonces, cuando un material tiene fractura de copa y cono, decimos que es un material dúctil. Si un material presenta caras completamente planas, decimos que es un material frágil. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a dejarle aquí. Dijo que era de cono y qué, profe. Copa y cono. Entonces, si ustedes ven esta piececita de aquí, parece una copa, una copita. Entonces, si esta parece una copa, pues el otro extremo debe aparecer un cono. Y por eso se le llama de copa y cono. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Muy bien, bueno. Vamos a dejarle aquí, déjenme pasar la lista. Profe, entonces sí podemos acordar lo de la fecha de la nivelación. Sí. Va. Pues ustedes díganme cuándo podría ser. ¿Cuándo creen que podría ser? Tendría que ser Pues, un día, podría ser un día en la tarde para no utilizar la clase. Díganme qué día pueden en la próxima semana. Pues yo puedo el día que sea. yo solo no podría los viernes, profesor, porque tomo clase luego después de mis clases estoy ocupada de 4 a 8. El viernes, ajá. Entonces tenemos de lunes a ¿Estaría bien jueves. jueves? No, Jueves. de lunes a miércoles, profe. ¿Por qué el jueves también está ocupado? Sí, yo tengo actividades el jueves y viernes. Ok. Entonces de lunes a miércoles. Sí, cualquier día de esos. Ustedes díganme, ¿qué les parece? ¿Puede ser el miércoles? Sí, profe. ¿A qué horas pueden el miércoles? Profe. Después de clase, a la hora que usted diga. Después de las 4, profe, porque tenemos vectorial. Ok. Después de las 5, profe. ¿Después de las 5? ¿Puede ser a las 5? Sí, porque yo tomo caracterización a esa hora. ¿De qué hora la toma? De 3 a 5. No, pues está pesado. Pues de 6 a 7 para que descanse su compañera. Sí, profe. Profe, y en caso de que yo no pudiera en la tarde, ¿a mí me lo podría hacer en la mañana? Pues es que no sé. El estar dividiendo, pues me genera mi trabajo también y yo también tengo actividades. Sería muy complicado para usted hacerlo el miércoles de 6 a 7. Sí, o que yo lo haga el martes ya mejor en la mañana. En la mañana, ¿a qué hora? ¿Verdad? Puedo a la hora que sea, nada más que sea en la mañana. Los demás no pueden el martes en la mañana.
Pues es que tenemos clases, profe, pero no sé, o sea, mis compañeros. Es que, por ejemplo, tenemos horas libres, bueno, los que como que no tomamos otras materias, tenemos horas libres entre clase, pero no sé si usted tenga como clases a las horas que nosotros no tenemos. A ver, díganme una. Por ejemplo, el martes tenemos libre de 10 a 12 El y martes yo luego el tengo clase jueves, con la... Ajá. el jueves tenemos libre de 9 a 11. Es que yo Y hoy, martes y jueves tengo clase con los de la maestría de 10 a 12. Esa es la cuestión, que el martes y jueves yo tengo clase con los alumnos de maestría de 10 a 12. Por eso le decía que a lo Profe, mejor... ¿o para el otro viernes nos va a hacer la práctica? Sí, Ah, ya. sí, el otro viernes vamos a hacer la práctica. Entonces no tenemos oportunidad en esos días. profe, ¿y como cuánto nos tardamos haciendo la práctica? ¿Sí nos llevamos las 2 horas? No, pero una tenemos clase. Ya. En una tenemos clase. Bueno, piénsenlo de todas maneras. O sea, todavía tenemos... no, hoy es viernes. Ya se me pasaba que hoy es viernes. Pues ya no los quiero entretener. Yo no sé si tengan clase todavía ahorita. Sí, profe, yo tengo Profe, laboratorio. o el jueves de Bueno, 2 a 3 no tiene chance. jueves de 2 a 3, A 3. pero su compañera Carmen tiene clase, o no sé, ¿cómo están los demás de jueves de 2 a 3? O mejor el miércoles de 10 a 11. Miércoles de 10 a 11. Ajá. Bueno, de todas maneras el lunes dicen que no, ¿verdad? ¿Qué les parece si ya para no entretener a los que se tengan que ir, el lunes? Si quieren, utilicen la conversación del canal, utilicen la conversación del canal general para hacer propuestas y ahí nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Les parece? Perfecto, Va, profe. profe. Para ya no entretenerlos. Perfecto, profe. Entonces, en principio quedaría el miércoles de 6 a 7. Nada más pensando en Emilio, ahorita yo igual también lo veo con él. Todos los demás sí pueden. Sí, Es que a mí se me profe. complica en la tarde, profe. ¿A quién? Sergio. Sergio, también se le complica en la tarde. Sí. Pues lo que Yo pasa es puedo en que la tarde, profe, el jueves de 6 a 7. No me mencionó, yo sí puedo de 6 a 7. ¿quién? Emilio, Sí puede, no, pero sería el miércoles. sí, ¿Sí? ¿Sí puede? en la tarde. Entonces, ¿quién fue quien me dijo? ¿Fue Sergio? Fue Sergio. Ajá. Perdón, Sergio. Ok. Entonces me pongo de acuerdo con Sergio igual. Va, profe. Me pongo de acuerdo. Y entonces ya queda miércoles 6 a 7. Y ya yo Sí, veo con profe. Sergio. Nos Sí, ponemos de profe. acuerdo en el Sí, chat, Sergio. profe. Muy bien, cuídense. Me dio gusto verlos, ya no los entretengo. Hasta luego. Gracias, Buen fin. profe. Que Cuídense tenga mucho. Dale, profe, gracias Igualmente. igualmente. Hasta luego. Sí.